Bienvenido, señor ministro. Gracias por esta entrevista. Gracias, Mariela. Gracias a usted por la oportunidad. Siempre va a ser un gusto poder compartir con usted y quienes les escuchan y los ven a través de su medio de comunicación. Usted lo ha dicho, este es un proyecto de enorme trascendencia para el país. Quiero partir desde un tema más de carácter estructural. El presidente Guillermo Lasso ha mencionado en varias ocasiones y cada acción que se viene dando así lo demuestra. La política social es prioridad número 1 para el gobierno del encuentro. Ayer hicimos el lanzamiento en la ciudad de Quito del proyecto Infancia con Futuro para disminuir la desnutrición crónica infantil, que es un proyecto extremadamente ambicioso considerando el altísimo índice de desnutrición crónica infantil que bordea el 28%, el segundo más alto de la región, solo por debajo de Guatemala. ¿Sí? Y de Haití, me imagino, en porcentaje. Imagínese, mi querida Mariela, que podríamos pensar de aquí a 15 años en tener a la tercera parte de la población con desnutrición crónica infantil, el país con el que nos encontraríamos. Por eso ha planteado una política pública para esa disminución porcentual, al menos en 6 puntos, que nos permite efectivamente sacar adelante el país. Y hoy, como usted bien lo cita, aquí en la ciudad de Guayaquil, hemos hecho con la primera dama, además a quien acabamos de nombrarle la primera embajadora de adopción. Aspiro que gente como usted también vayamos incorporándola como embajadoras de la adopción para llevar adelante esto que es un tema, créame, ya más emocional. Hoy en la mañana conversé con Stephanie Jurado, que fue es nuestra subsecretaria de Protección Especial y con quien enfocamos este tema del mejoramiento de la condición de adopción. Me decía Esteban, uno de los temas que me motivó cuando usted llegó de ministro, me dijo que su vida cambió cuando fue padre. Efectivamente, el 22 de octubre del año 2000, cuando fui padre de mi primer hijo, Juan Daniel, mi vida tuvo un giro. Y ahí empecé a entender la verdadera realidad del abrazo de la familia para con nuestros hijos. Cuando usted tiene ese privilegio, no puede desprenderse o darle la espalda a quien no lo tiene, María. Y quienes están en acogimiento institucional, que son niños y niñas, tienen un cariño enorme dado por nuestras educadoras, por el Estado, pero que en nada se compara con ese abrazo, con ese cariño de un padre, de una familia, la sopa caliente. Y por eso es que me he incomodado, y lo debo decir con enorme trascendencia, que cuando llegué al ministerio me pude percatar de una cantidad de nudos críticos, Mariela, que son inauditos y que solo están en la decisión de un ministerio o de un ministro o de una directora o de una subsecretaria. Déjeme le cuento rapidito. Fíjese que una madre de familia y un padre de familia toman la decisión, y voy a dar el nombre de la ex vicealcaldesa de Quito, que lo hicimos público en días pasados en redes sociales. Se inscribió, para inscribirse demoró un mes. En enero y en febrero recién logró el proceso de inscripción para ser parte del proceso de adopción. En febrero debía haberle contactado el MIS, no lo hizo en mayo. En mayo le llamaron y dijo, venga al curso de junio, de finales de junio, ¿no? Cuando llegó al curso de finales de junio le dijo, venga 2 horas por día, de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, durante un mes. ¿Qué padres de familia en este país que necesitamos trabajar tienen permiso durante un mes, 2 horas en la tarde, tarde perdida? Le dijeron, no, no puedo. Ah, perfecto, entonces venga en mes de septiembre. Para entonces, había pasado 9 meses, Mariela. Yo pregunto si los funcionarios del MIES, el ministerio que hoy estoy presidiendo por confianza del presidente, no tuvieron un poco de conciencia, no con esos padres de familia, con los niños que están necesitando ser adoptados. Entonces hay que hacer un mea culpa. Claro que tenemos responsabilidad institucional y hemos logrado cambiar este proceso. Hoy, tecnológicamente, por disposición de este ministro, todo el proceso de inscripción va a durar 3 días, ya no un mes, 3 días. El curso que le hablaba hace un momento de un mes, durante 5 días a la semana, de 3 a 5 de la tarde, va a ser 32 horas durante 4 días en un mes, por una sola vez durante todo el proceso. 4 días. Sí, que creo que sí pueden entregar los padres, pedir, mecanizar para poder llegar y aprender a ser padres, ¿no? Y de ahí vienen todos los procesos de evaluación, pero todo esto engloba algo que le quiero dejar una constancia y que quiero que me acompañe a replicarlo a través de su audiencia que es amplísima en el país. Nuestro objetivo es crear una conciencia para que institucionalmente entre el MIES y la justicia ecuatoriana, que también estuvo hoy presente en el evento, logremos establecer una temporalidad de 9 meses.
Para la adopción. Para el proceso de adopción. 9 meses, que es la misma temporalidad que tenemos los padres, que en gestación natural hemos tenido el privilegio de aprender a ser padres. Claro que sí, interesante. Digamos que es un tiempo de gestación. ¿Dónde están, señor ministro, dónde están esperando los niños que necesitan adopción? ¿En dónde están ellos? Mire, ¿Están en FAN? Como, yo no sé si FAN todavía existe, yo creo que ya no existe. Antes existía, ¿no? así es. Mire, Mariela, todo esto es un proceso que tiene varios componentes y varios actores que interactúan. Primero, la realidad de los niños que están en procesos de acogimiento institucional viene de un tema crítico previo, ¿no? Nadie que llega a un proceso de adopción es porque viene de un hogar adecuado o que está dentro de condiciones prudentes. Por lo tanto, hay que entender un elemento que también es fundamental. La última instancia es la adopción, la última. Porque en la previa nosotros tenemos que buscar primero la reinserción familiar. Esa es la primera opción, es decir, de un hogar en el cual puede identificarse problemas, dificultades, vulneración de derechos de los niños y niñas. El ministerio acude de manera conjunta con la Junta Cantonal de Protección de Derechos para lograr articular que esa reinserción, la mecanización de un buen ambiente se lo dé. Segundo, si no existe aquello, hay que buscar la familia ampliada, es decir, una tía, un tío, un pariente, que pueda cumplir aquel propósito y su niño no se lo desprenda totalmente de la familia natural. Un tercer momento, si es que tampoco los dos funcionan, vamos a aquellos acogimientos temporales. Familias como Mariela Viteri o Esteban Bernal, que nos califiquemos para poder ser familias temporales, que efectivamente puedan receptar a los niños mientras se lleva un proceso, cualquiera fuese, o el final, que es de acogimiento institucional, o regresen a sus familias si las condiciones así lo permiten. Y finalmente, el que ya es el punto de partida de la adoptabilidad, Mariela, son las casas de acogimiento, como se denomina técnicamente, institucional. Esto es vía ya resolución judicial. Entonces el niño, la niña, Juan o María, van y están dentro de la cobertura y protección del Estado. Y una vez que están dentro del acogimiento institucional, mediante resolución judicial, se determina la adoptabilidad y recién ahí pasan a ser ávidos de ser adoptados. Hoy existen 150 niños y niñas en el país para ser adoptados. 150.000, tengo el dato de que 150, 150. 150, perdón, no, nada que ver el 1000. Pero aquí tengo el dato de que de enero a noviembre del 2021 se han realizado 77 adopciones nada más. Así es, apenas 77. Nuestra intención es que tendríamos la cobertura de la casas de acogida. O sea, Perdón. que realmente hay 150 casas de acogida, o sea, quiere decir que hay muchos niños esperando por ser adoptados. Así es, y esa es la intención nuestra de reducir la temporalidad, de generar viabilidad, porque créame, Mariela, yo le voy a contar una anécdota más institucional y personal. Cuando yo llegué, le había preguntado a varios funcionarios a lo largo y ancho del país. Estuve en Santo Domingo, estuve en Rocafuerte, en Pedernales, de su provincia de Manabí, he estado aquí en Guayaquil, he estado en la ciudad de Cuenca, mi ciudad natal, he estado en varias provincias del Ecuador, y me he podido percatar porque les decía a muchos de los funcionarios responsables: ustedes han ido a las casas de acogida, han mirado a los ojos a aquellos niños que están ávidos y esperando que su trabajo dé fruto y resultado para ellos tener un espacio y un hogar. Una gran cantidad de ellos me dijeron que no. Créame, tampoco los directivos de alto nivel. Les preguntaba a los del jerárquico superior: ¿ustedes han ido? No, perfecto, todos a irse allá. Primero tienen que ir a tener conciencia de para quiénes estamos trabajando, para quiénes estamos esforzándonos, para quienes estamos acondicionando la política pública para dar una sonrisa. No es a los padres, que si bien es cierto podemos apoyarlos, pero el privilegio es de los niños, de aquellos que están en casas de acogida y que están ávidos y esperando permanentemente de que seamos eficientes para poder darles un espacio. Yo le digo una cosa: imagínese usted en este caso de la ciudad de Quito, de enero a la fecha, 11 meses. Yo pregunto, 11 meses que en una edad de la primera infancia transcurre notoriamente. Para el siguiente año esa persona ha crecido el 25% de su vida, por poner un ejemplo, en el término de 4 años. Y siempre se tiende a adoptar más niños que adolescentes. Así es. Fíjese, Mariela, que
inclusive hasta en términos conceptuales estamos cambiando. La normativa que está vigente lo llama de adopción difícil, de difícil adopción. Yo me imagino cómo podría Chicos, sentirse problema. un niño. Chicos, problema. Verá, los de adopción difícil lo conceptualizan a esto. Niños con hermanos, porque usted no puede separar a los hermanos, tienen que ser los dos o los tres, ¿no es cierto? Segundo, niños o niñas con discapacidad, o personas o niños o niñas que superan los 5 años, porque claro, el padre que se califica dice, yo quiero un niño de 2 años y solo, ¿no? Por poco le ponen condiciones hasta de condiciones físicas. Y no es así. Aquí es todo transparente y además tiene que ser equilibrado. Esto no es ir a un supermercado. Esto es un tema extremadamente delicado, con una pureza y una ternura que tiene que ser evaluado con la normativa que estamos determinando. Pero obviamente la normativa actual le llama de difícil adopción. Me parece una barbaridad porque eso le estamos cargando la condicionante al niño. Nosotros hemos dado el vuelco y hoy día conceptualmente le llamamos de adopción prioritaria. Es decir, es de ellos los que estamos generando priorización. Niños y niñas que tienen hermanos para que sea de manera conjunta, porque usted no los puede separar, ¿no? Que sean personas, niños y niñas con discapacidad, ¿sí? O niños y niñas que hayan superado los 5 años. ¿Y sabe qué hemos hecho para eso? Más allá de la concientización a los padres de todo el país. También hemos incorporado a 5 organizaciones internacionales nuevas, que son organizaciones que viabilizan la predisposición de una gran cantidad de familias a nivel internacional. La norma dice que nosotros debemos privilegiar a los ecuatorianos. Perfecto. Pero si no existen padres que quieran adoptar niños con estas realidades de priorización como personas con discapacidad, pues miramos nuestros ojos hacia España, hacia Estados Unidos. Y cuando yo llegué al ministerio, cuando nosotros llegamos en el gobierno del encuentro, habían 4 organizaciones internacionales. En estos 6 meses hemos firmado, hoy firmamos aquí en Guayaquil con la 5ª adicional. Hoy ya son 9 organizaciones internacionales de España, Estados Unidos, Canadá. Aspiramos llegar a 20 por lo menos, de tal forma que en algún momento no tengamos a nadie en acogimiento institucional y todos nuestros niños y niñas estén en cada una de sus casas. Pero por supuesto, si están haciendo convenios con tantos países, seguro se va a dar. Hasta Andorra di que estaba dentro de los convenios que ustedes están haciendo realmente. España, Italia también, dentro de los convenios que son importantes para que estas casas de adopción no tengan a nadie, sino que llega un niño que realmente ya no puede estar con sus papás y pueda ser adoptado. Esto también pasa por el tema del aborto, doctor, porque siempre para una chica de 16 años que quiere abortar, yo soy provida, opinión personal. Siempre es más importante enfrentar el tema y que lo den adopción después. A ver, somos dos que tenemos un pensamiento similar. Un colega suyo en algún momento me dijo, ¿cómo puede estar alguien que sea provida en el Ministerio de Inclusión? Me di la vuelta y le pregunté cuál era la comparación y me decía, es que hay una norma constitucional. A ver, que yo haga respetar lo determinado constitucionalmente no quiere decir que yo tenga que compartir irrestrictamente lo que las normas en el país lo restringen. Yo le pregunto si estamos de acuerdo todos los ecuatorianos con todas las normas que están respirando. No, son realidades, pero vivimos en un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho hay que respetarlo y hay que hacerlo cumplir. Como usted bien plantea, Mariela, creo que debemos mecanizar formas para que todos seamos precautelados en términos de derechos. Madres adolescentes, madres gestantes, adultas, los niños, niñas. Vea usted lo que le mencioné hace un momento de la desnutrición crónica infantil. Por ejemplo, permítame salirme un minutito del tema de la adopción que estamos hablando en este momento y le voy a hablar sobre el bono de los 1000 días. El presidente ayer lo lanzó con la infancia con futuro. Nosotros creemos que hay que precautelar que las madres que están en proceso de gestación tengan un seguimiento y un abrazo del gobierno del encuentro, de tal forma que les demos un grado de protección para que la nutrición para esos niños se lo dé. Los expertos dicen que garantizar los 1000 días, Mariela, entre los 270 días de la gestación, 270 y 730 de vida del niño, permita garantizar la buena nutrición. Vamos a entregar un bono a aquellas madres gestantes. ¿Quiénes van a ser las privilegiadas? Primero, madres gestantes rurales.
primera condición. O sea, digamos, vamos a tratar de dar una cobertura integral, pero la ¿Y hay primera etapa... una estadística, realmente se ha levantado una data sobre esto? Sí, Mariela, tenemos una visión, si tuviéramos una capacidad económica, que no la hay hoy por hoy en el Ecuador, deberíamos dar una cobertura a 380,000 niños de 0 a 6 meses y madres gestantes, es decir, desde cuando está en el vientre hasta niños de 6 meses, que es de la temporalidad en la que podemos asumir la responsabilidad para generar una buena nutrición. 380,000 entre madres gestantes y niños de 0 a 2 años en el país. Sin embargo, nosotros vamos a tener que tener conciencia de que por lo menos en esta primera etapa lleguemos a cubrir 80,000 niños y niñas de 0 a 2 años y madres gestantes. Pero tenemos que generar una prioridad, madres gestantes adolescentes, que es lo que usted mencionó hace un momento. De tal forma que le aportemos como país, como Estado, para generar esa protección. Mariela, como gobierno y como Estado no podemos desprendernos de esa responsabilidad con aquella niña o adolescente gestante, porque el Estado tiene que apoyar, el Estado tiene que dar cobertura, tiene que dar educación, tiene que dar salud, y esa es la prioridad que el presidente Lazo ha dispuesto a los diferentes ministerios de la cartera de Estado Social. Le quiero decir que dentro de los proyectos sociales, creo que este sería, según mi criterio, uno de los más importantes. Es que el tema, es que el tema de la desnutrición es terrible. Es terrible porque un niño desnutrido es un niño que no va a pensar, que va a ser un posible delincuente. Lo he hablado con nutricionistas, lo he hablado con doctores, no lo estoy diciendo porque me parece a mí, no. Hay datos estadísticos, psicológicos, psiquiátricos, de doctores que dicen que los niños que realmente no tienen nutrición no pueden desarrollar su cerebro. Y si no desarrollan su cerebro, van a ser presos de la delincuencia en el sentido de que van a ser utilizados de diferentes formas. Por lo tanto, este es un proyecto que le va a servir para el desarrollo del Ecuador de una forma espectacular y ojalá realmente que pueda seguir por muchísimo tiempo e incluso, señor ministro, poderlo extender a más tiempo. Sí es importante pues que sea a los 6 meses, pero para mí los 3 años o los 2 años de un niño pues son básicos para su crecimiento total, ¿no? A ver, Mariela, dos cosas. Parece que tal vez me expresé mal lo que le decía, que quienes pueden ser identificados y captados para el arranque del proceso de cuidado para precautelar la nutrición es hasta los 6 meses. Porque un niño de 1 año que haya sufrido desnutrición, de acuerdo a la misma técnica y experticia, ya no es muy viable el reinsertarlos en un proceso nutricional. Entonces, lo que decía es 1,000 días, 270 de la madre gestante y 730 de niño vivo, es decir, 2 años aproximadamente, que es lo que usted menciona y que vamos a darle cobertura. Segundo, le digo con total infidencia, yo también, a pesar de que en algún momento profundicé sobre el tema de desnutrición crónica infantil, una vez que ingresé al ministerio, me percaté de las enormes consecuencias que tiene la desnutrición crónica infantil. Terrible. De ahí que la preocupación para el presidente es fundamental, es disminuir al menos 6 puntos porcentuales en los 3 años y medio de gobierno que nos queda. Para eso se ha creado la Secretaría Técnica para Disminución de Desnutrición Crónica Infantil, se ha incorporado el bono de los 1,000 días, se incorpora el apoyo de la empresa privada. El presidente ha manifestado que garantizará el financiamiento mediante la venta de activos improductivos como el Banco del Pacífico o las tierras camaroneras que están concesionadas en la costa ecuatoriana, para que ese dinero en la integralidad pase a un fideicomiso y el resultante financiero de esto financie históricamente, ya sin que ningún gobierno en el futuro pueda tocar estos recursos, los programas para disminuir desnutrición crónica infantil. Y por último, bueno, Mariela, señor, usted... pero el Banco del Pacífico no es improductivo, lo que pasa es que es momento que lo están pensando en que pase a otras manos, ¿no? Sí, depende de la perspectiva. Estamos hablando de improductivo desde la perspectiva pública. Esto puede estar en manos privadas haciendo un trabajo de carácter comercial, cuando lo que nosotros como Estado debemos sí ser productivos es en el cuidado de niños y niñas, en el tema de seguridad, en el tema de vialidad, de integralidad. A ese más bien es el contexto, pero me parece bien su aclaración. Yo quería nada más complementar con esto, cuando usted mencionó de la delincuencia, en los últimos conatos o hechos penosos que vivimos
en las cárceles ecuatorianas, que espeluznó al mundo, no solamente al Ecuador, Pero, en la información que se entregaba por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, en un gabinete particularmente para este tema, se le informaba al presidente que muchas de las personas que fallecieron habían sufrido desnutrición crónica infantil. No me atrevo a dar el porcentaje, era alto porque no lo tengo de manera exacta, pero vea qué convalidante es lo que usted menciona con los resultados que estamos hablando. Por lo tanto, es una obligación no solo de carácter público, sino moral, el que actuemos ahora o nunca, porque es ahora cuando debemos empezar a disminuir. Sabe que estamos casi en el doble de la media de América Latina bordea el 16-17%, y nosotros tenemos 27%. ¿y por qué nos hemos elevado tanto? Porque ¿De dónde? ningún gobierno se miró a ver como un problema de carácter nacional con los niveles de responsabilidad que esto requiere, Mariela. Los gobiernos que dicen haber sido de carácter social nunca generaron un miramiento como sí lo hace el presidente Lazo, en donde ha dispuesto toda la energía del Estado y todas las carteras del Estado para afrontar un problema de este nivel de gravedad como es de la desnutrición crónica infantil. Estamos en segundos en la región, por debajo de Guatemala, por encima de Haití, por encima de Por Venezuela, encima de Haití. para que usted se dé cuenta los niveles de gravedad de este problema de la DCI, que le llamamos para ¿Y, simplificarlo, la y en desnutrición qué crónica. región está más acentuada la En la desnutrición? Sierra Centro, Mariela, tenemos la provincia de Chimborazo, por ejemplo, bordea el 34%. Le va a dar un dato que se va usted a espeluznar, ¿no? El cantón Guamote de la provincia de Chimborazo, justamente a donde estaremos yendo el próximo 18, justamente ya con activación para lograr apalear la dificultad que estamos viviendo, bordea el 52%. 5 de cada 10 niños que nacen están en desnutrición ¿Y crónica por qué infantil. esas áreas han llegado a ese extremo? Hay mucha erosión en la tierra, tal vez no ha habido pues una enseñanza de buenos cultivos, tal vez son muy pobres, hay muchas partes en la Sierra Central donde hay mucha pobreza. Yo creo Eso que lo la sabe. desnutrición crónica infantil responde a una cantidad de factores, e incluyendo, como por ejemplo, la falta de atención de los gobiernos descentralizados, porque usted puede generar toda una conexión del gobierno central, educación, salud, Ministerio de Inclusión Social, con seguimiento, buena manipulación de alimentos, etcétera, etcétera. Y resulta que toma agua que no es potable. Claro. Entonces, como ve, el tema es intersectorial, tiene que incorporarse todos los actores. Pero yo creo fundamentalmente, Mariela, y lo digo con mucha propiedad, más allá de que debemos ser vanguardistas, pensar a futuro, pero usted y yo nos hemos sorprendido, y la ciudadanía que nos ve y nos escucha hará lo propio. Pero pensar que el Ecuador vino discutiendo mil cosas, ¿no? Durante los últimos 14 años. Mil cosas sobre precios de un lado, problemas de otro, políticas públicas impositivas, que la asamblea es esto y el otro. Y por primera vez en el Ecuador, como parte de la política pública prioritaria, se viene hablando en medios de comunicación, en los actores sociales y el gobierno central, de algo que para otros gobiernos era indiferente: desnutrición crónica infantil, con las consecuencias que con usted y yo hemos tenido la posibilidad de analizar. Pero parece mentira que este tipo de cosas pasen, sabiendo también que la lactancia, si la madre no está nutrida, no le sirve de nada al niño. Exactamente, Y esto, exactamente. señores, no tiene tampoco que ver solamente con la clase baja, nada que ver. Si las madres hacen esas dietas extremas, realmente no van a poder dar de tomar una buena leche a su hijo porque están desnutridas y su hijo va a estar desnutrido también. Eso es algo que, sabe que yo aquí, yo diría, señor ministro, que también la inclusión del Ministerio de Agricultura sería fantástico, porque le puede enseñar a esas familias a tener mejores huertos, a poder cosechar otro tipo de cosas. Incluso, pues usted sabe también a tener pues los animales para su consumo. Ese tipo de cosas que también tienen que incluirse para que no solamente sea el dar y dar y dar, sino que obviamente que haya un input, un empuje, pero que luego las familias puedan defenderse, porque eso les da también pues orgullo. Porque cuando un padre le da de comer a su hijo, psicológicamente el padre se siente bien, se siente bien. De hecho, cuando tú le das un regalo a un niño que no va a tener un regalo, no se lo des tú, dáselo al papá o a la mamá para que se lo dé, porque eso los hace sentir poderoso, lo hace sentir pues la conexión que queremos. Entonces, yo creo que desarrollar ese tipo de programas es importantísimo también con el Es Ministerio de fundamental. Agricultura.
Es fundamental. Usted nos ha permitido que en esta entrevista podamos generar la integralidad como tal. Perdón. En la Secretaría Técnica de Disminución de Desnutrición Crónica Infantil, que la preside Erwin Ronquillo, ahí se articula con todos los ministerios. Está Agricultura, efectivamente, por el tema huertos familiares, para poder mecanizar la entrega de alimentos nutritivos. Está el Ministerio de Educación para que se pueda complementar los trabajos en la primera infancia, luego que ingresa en el tema educativo ya público. Está el Ministerio de Salud, que es imprescindible para el tema de ya con la data que ustedes tienen, ya pueden tomar acciones inclusivas con los diferentes ministerios. De acuerdo. Está también el Ministerio de Ambiente por el tema de agua potable. Está el Banco del Estado para poder canalizar recursos de no menos de $1.000 millones que el presidente ha dispuesto para que los gobiernos autónomos descentralizados lleven adelante programas de agua potable y alcantarillado. Como ha dicho el presidente, hay que priorizar. Hoy tenemos una emergencia, más allá de la urgencia, una emergencia entendida con ese nivel de porcentualidad para desnutrición crónica infantil. Entonces, ¿qué hay que hacer, Mariela? Enfocar para que no hagan un parque, que sí es necesario, pero hay que hacerlo cuando haya concluido agua potable y alcantarillado para que nuestros niños en la ruralidad tomen agua adecuada, porque todo puede funcionar bien y si toman agua que no es la adecuada. Lo que pasa es que en un lugar que no hay agua potable, mi querido ministro, no hay civilización. Así es. La civilización llega, como dijo un doctor que entrevisté, me pareció fantástico, la civilización llega con el agua potable y las vacunas. O sea, eso nos sacó de la prehistoria. Y eso es así, Qué buen concepto, ¿no? Qué buen concepto, me parece excelente. Es fantástico, este doctor es un profesor de Córdoba, Argentina, una de las mejores universidades en salud de Argentina y realmente es un sabio y me encanta poder entrevistarlo. Pues, señor ministro, usted que es economista, académico, político, cuencano, que ser cuencano es una profesión, es maravilloso los cuencanos, es máster en Economía, convención en Finanzas de la Universidad de Cuenca, con posgrado en Finanzas y Mercado de Valores de la Universidad de Azuay, estudio en teoría política y gestión pública, cuenta con una trayectoria en la política y el servicio público, ha sido gerente general de la empresa de Aseo de Cuenca, secretario de Gobierno y Administración de la Corporación Municipal de Cuenca, asambleísta por Azuay y gobernador del Azuay. Pues usted ha englobado pues, muchos aspectos de, digamos, de poder desenvolverse dentro del Ecuador de una manera asertiva. ¿Cómo así tanta conciencia social? Esto ya para finalizar y lo dejo tranquilo, porque realmente me gusta que usted, pues no es solamente un ministro, sino un ministro que le gusta estar con las botas puestas y le gusta lo que está haciendo, y eso es básico para un buen desarrollo. Gracias, Mariela. Quizá lo último nos da una respuesta real de por qué estar dentro de un proceso social. Cuando el presidente me invitó, yo venía de ser gobernador de mi provincia, de la provincia de la Azuay, y me llamó por teléfono a invitarme gentilmente a formar parte de su gabinete como ministro de Inclusión Económica y Social. Y un colega suyo, también manavita, Carlos Vera, me hizo una pregunta idéntica a la suya. Me dijo, y bueno, ¿y cuál es la experticia en el ámbito social? Yo le había contado una chiquitita experticia de carácter técnica, que es haber sido director de asistencia social en el año 2000-2004 del gobierno provincial de la Azuay en aquel entonces. Pero era una chiquitita. ¿Sabe cuál es la mayor experticia que uno puede tener en el ámbito social? El haberse puesto las botas y haber caminado como gobernador, como asambleísta. Cuando he hecho campaña he sido 3 veces candidato, ¿no? La última vez renuncié a la asamblea y fui de candidato a la prefectura de la Azuay, y me ganó el activista Yacu Pérez, lo reconozco, la democracia es así, ¿sí? Pero eso me ha permitido tener un acercamiento, estar en las comunidades de Nabón, de Xiña, de Rañas, en los sectores rurales del Sixi, de Gualaceo, de Chordelec, de mi provincia, y en el país, porque he recorrido el país. Esto me ha permitido interpretar realmente cuál es el verdadero problema desde lo social. Y por eso el presidente, al igual que quien le habla y que me siento orgulloso de convalidar ideas con el Guillermo Lazo, hemos entendido que la mejor política pública es la social. Y la mejor política pública social se llama oportunidades y empleo. Porque usted mencionaba hace un momento varios de los problemas que pueden ser resueltos alrededor del empleo. Desnutrición crónica infantil, porque su padre va a tener la posibilidad de nutrir mejor a su familia. Inseguridad, porque vamos a dejar de tener índices delincuenciales fuertes en la sociedad. Vamos a disminuir migración, vamos a disminuir pobreza,
mendicidad. Cuando usted le dé la integralidad de la oportunidad, un empleo, su padre dejará de tener a los niños en condiciones de calle y en mendicidad infantil y en trabajo infantil. Por lo tanto, toda la integralidad y la estructura del gobierno del encuentro se basa en la oportunidad para generar empleo. Que así sea y esperamos que realmente cada día sea pues un encuentro más importante para todos los ecuatorianos en relación a el progreso que todos queremos. Y la reactivación, desde hoy, señor ministro, como usted lo sabe, empieza la vacunación masiva si ya tienen 6 meses de vacunados. Así que usted, si usted se vacunó en el mes de junio, ya puede buscar dónde se va a vacunar porque queremos ya esa tercera dosis que realmente lo que hace es reactivar la economía de una manera eficiente. Cuando usted necesite, señor ministro, aquí estamos porque realmente los programas están, pues ustedes desarrollando, creo que son básicos para el Ecuador. Una pregunta final, les juro. Una persona que nos esté escuchando y que quiere adoptar a alguien, ¿cuál es el primer paso que tiene que hacer? ¿Qué tiene que dar? Tiene que inscribirse en el registro que está establecido en la página oficial del ministerio. Es un sistema de registro que tiene una temporalidad. Tenía de un mes, hoy será 3 días. Ese cambio informático lo hemos realizado. De ahí tendremos 15 días aproximadamente para que contacten con estas personas. Y pero ahí sí, arranca con bola rapidito, o sea, entran. Ahora sí, y téngalo por seguro, Mariela, que con usted vamos a hacer un equipo, con todos los medios de comunicación, porque yo creo que ustedes hay que ponerse la camiseta en diferentes. Han sido, y yo sigo manteniendo que son verdaderos intermediarios entre la sociedad civil y quienes hacemos acción pública. Y por lo tanto, esa forma de intermediar nos va a permitir mejorar. Lo que me acabo de comprometer, que esta pareja le exteriorice a usted y diga, vea, lo que dijo el ministro es falso, pero ya llevo una semana. Bueno, me lo cuenta, mantenemos un diálogo y vamos afianzando, porque finalmente voluntad existe, pero usted sabe que son 31.300 funcionarios que están en el ministerio, entre directos y cooperantes, que a veces pueden generar otras actitudes que no necesariamente responden al sano objetivo que tenemos como ministerio. Claro, que no trabajen en contra, es todo lo que queremos. Gracias, señor ministro. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias a Mediglobal, Jambal, Diners Club, UTEC, Calipto, Municipio de Guayaquil, DACE, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, EMAPAG y Urbaceo.